Jesucristo es el buen pastor, porque solo Él dio su vida por las ovejas. Él es el buen pastor porque Él no es asalariado, porque a diferencia de los falsos pastores, Jesucristo no llama cabrito a la oveja descarriada, pues Él sí conoce a sus ovejas, y más bien va a buscarla, mientras que los lobos rapaces enseñan a las 99 a despreciar aquella que no calza, que en realidad es aquella que no les rinde servicio. Estos manipuladores todavía se hacen llamar pastores, obviando las palabras del pastor verdadero, quien desde Ezequiel se anunciaba: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Jesucristo es el pastor porque Él vino a servir. Los engañadores hacen que los demás les sirvan, pues son expertos en manipular las mentes de los débiles, los indoctos. Y los demás terminan no solo cumpliendo los gustos de ellos, sino que experimentan el desprecio de ellos. Todo cristiano debe saber que, en el sentido práctico y bíblico, nadie se puede graduar de pastor, empezando porque solo hay un pastor verdadero y se llama Jesucristo. Ahora, lo que los hermanos del primer siglo llamaron pastor, resulta que simplemente eran hermanos que habían alcanzado madurez cristiana y que tenían el celo de velar por la sana doctrina. Lógicamente, aparte de ser conocedores de la verdad, eran defensores de la fe. Como es de suponer, aquellos que en realidad eran cristianos por su testimonio y conocimiento de la verdad se ganaban la confianza de la grey para ser escuchados en lo referente a la prédica del Evangelio. Los que hoy en día van a un seminario dicen que para graduarse de pastores, lo que en realidad aprenden es el cómo manejar gente. Se ejercitan en el arte de controlar y manipular. Estudian cómo hablar para que la gente les preste atención, y para impresionar aprenden historia, griego y hebreo. Aprenden el significado de algunas palabras extravagantes del argot seminarista. En fin, aprenden de los hombres doctrinas de los hombres, memorizando de derecho al revés la constitución de sus concilios, y lo que es peor, aprenden a creerse que tienen más autoridad que cualquier otro que no le hayan dado un título, y como son profesionales, por eso creen que deben cobrar. Bueno sería que aprendieran doctrina bíblica para entender que quien predica la verdad no la puede cobrar. Y no es que no se deba de estudiar, puesto que la escritura hay que escudriñarla todo el tiempo. Lo que no debemos es reemplazarlas por criterios humanos que destruyen los conceptos genuinos del Evangelio, como por ejemplo la referencia a la palabra pastor. Solo por el significado que se le da a la palabra pastor en medio de los concilios contemporáneos, no debería de llamarse pastor nadie que se respete como cristiano. Y así, siguiendo el consejo de Jesús, que nos dijo que no nos llamáramos ni maestro ni padre, estoy seguro podemos alargar la lista, ya que básicamente Jesucristo se refería a que no buscáramos reconocimientos a través de una posición o nombramiento. Los hijos de Dios no debemos hacernos llamar de ninguna manera, con el nombre propio basta. Los pastores de los últimos siglos se consideran dueños de las vidas de los demás y se inmiscuyen en todos los asuntos privados de las personas, olvidando que ningún creyente ni siquiera debe de estimar su vida como propia. Estos, como dice Judas, son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Pero estos lobos creen que la gente les debe obedecer a ellos, y como ellos están acostumbrados a hablar de lo que viven, desde que se suben a un lugar alto, la excusa para ser vistos, lo hacen solo para hablar de sí mismos y de sus intereses, que para hacerlo lucir espiritual ahora lo llaman su visión. Son tan manipuladores que sus seguidores se acostumbran a tenerlos a ellos en sus conversaciones en lugar de otro tema, mientras el cristiano que habla la palabra no habla de lo que vive, sino que habla el mensaje de Cristo y punto.
Pablo alertó contra ese espíritu, diciéndole a la iglesia en Gálatas 1:8, que si aún él mismo o un ángel llegara con otro evangelio, que le consideraran un maldito, porque el evangelio nunca representa la vida de nadie, y tampoco la vida de nadie nunca representa el evangelio. El evangelio es puro y sin falla alguna. Los hombres todos somos pecadores y además fallamos. Así que alguien me explique, por favor, ¿cómo es que algunos se llenan la boca diciendo que predican lo que viven? ¿Será porque se predican a sí mismos y no el evangelio? Otra pregunta válida es, ¿habrá personas que ejerzan las funciones que los pastores de la iglesia del primer siglo ejercían? La respuesta es sí. Dios no ha cesado su obra, ni su iglesia ha dejado de existir sobre la tierra. Siempre que haya un cristiano maduro predicando y velando por la verdad, ahí habrá un pastor al mejor estilo deseado de la iglesia del primer siglo. Pero a estos usted no los va a encontrar cobrando el evangelio. Tampoco los va a encontrar manipulando a los demás, con tácticas del mundo, con entretenimiento, con el fin de que la gente les sirva a ellos, y mucho menos actuando por ganancia deshonesta. Tampoco los va a encontrar mandando a media humanidad a hacer trabajos para ellos y sus concilios de gratis. No, señor. Usted los va a encontrar predicando el evangelio y defendiendo la verdad. Todos los hijos de Dios somos llamados a perfeccionarnos. Todos somos llamados a predicar y defender la verdad. De la misma manera que fuimos niños y tuvimos necesidad de otros creyentes maduros para que nos adiestraran en la verdad, de esa forma se espera que todo cristiano que se convierta eventualmente en un ministro de la verdad. Recuérdese que ministro significa siervo o servidor, con la connotación de esclavo, no alguien que mande o ejerza autoridad sobre otro, sino alguien que sirve. Alguien que funge las funciones esperadas de los pastores del primer siglo es alguien que sirve a la verdad, transmitiéndola y defendiéndola. No un servidor social como se suele hacer pensar a media humanidad. Basado en la escritura, piense y conteste. ¿No somos todos llamados a orar unos por otros? A sujetarnos unos a otros y ayudarnos y aconsejarnos unos a otros. ¿No somos todos ovejas? ¿No somos todos llamados a predicar el evangelio? ¿No somos todos a no andar en borracheras y a tener un matrimonio sano e hijos modestos? Abra los ojos, que los que no son ovejas son lobos, porque el puesto del pastor ya está tomado. Ponga en función su discernimiento espiritual y entienda de una buena vez que a lo que no somos llamados es a tomar dominio sobre los demás. Eso está más bien prohibido por Jesucristo. En Mateo 20, 25, 26 leemos: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. No dice aquí que para llegar a ser grande se empieza siendo pequeño, no. Lo que quiere decir estrictamente y lo que está diciendo claramente es: si alguien quiere ser grande, debe renunciar a esa posición y tomar la posición de servidor. Estudie la Biblia para que pueda romper las cadenas que los hombres tienen sobre su vida. Para Salvados por Jesús, Víctor Piedra.